Hablan acerca de su oficio, hablan acerca de las técnicas que van a utilizar en el texto, de la tradición textual en la cual ellos se encuadran. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, bien. En el caso de Amores, al ser un texto elegíaco, tenemos una característica desde el punto de vista métrico. ¿Cuál es? ¿Está compuesto en qué metro? ¿Se acuerdan de eso? Bien, dístico elegíaco. Dístico implica que, recuerda que un dístico en poesía en general es una unidad de significado métrico que está dado por cuántos versos. Dos, ¿sí? Estos son dos versos enganchados. Esto le sirve para cualquier literatura que hagan. Obviamente sale de acá, pero sirve, ¿sí? Y el dístico elegíaco tiene una particularidad. El primer verso, ¿en qué metro está? Hexámetro. En hexámetro. Ese verso, ese metro nosotros lo relacionamos a qué tipo de discurso. ¿Con qué tipo de discurso es característico el hexámetro en la literatura clásica? La épica. La épica, muy bien. ¿Otro discurso que no sea la épica? La poesía didáctica, por ejemplo. ¿Sí? Geófrica de Virgilio, Lucrecio, que es nuestro gran amor, ustedes ya lo saben, porque es así, siempre seguimos hablando de Lucrecio. Pero tiene un fuerte componente didáctico el poema, como ustedes leyeron el año pasado, y está en hexámetros, ¿sí? Es decir, el hexámetro es un metro muy versátil en la poesía clásica. Y el segundo verso, ¿en qué metro está? Un pentámetro. En pentámetro, ¿sí? Ustedes habían finalizado, me comentó Lili, justo en ese momento, en el que Ovidio declara, ¿sí? Metaliterariamente, ¿cuál es el metro que él va a utilizar para componer este tipo de composición erótica, ¿sí? Si quieren usar? Y nosotros vamos al texto, ahora lo proyecto, así lo tenemos todos acá en ¿Es cierto que empezaron las exposiciones? Sí, Vas a sobrevivir hasta el fin de este día. Bien, ustedes habían visto el libro primero, habían comenzado con eso en el colegio, ¿no? Sí. Chicos, sí. Genial. ¿Ahí se ve bien? ¿Lo ven bien todos? ¿O lo tengo que ver en la ciudad? La verdad no pasa nada, yo soy más chicato que pasa que hago trampa estoy dentro de la pantalla. Pero, ¿ahí está bien? ¿Sí? Buenísimo. Bien. Bien, nos sentamos. Bueno. Nosotros. Fijémonos que en el libro primero ya Ovidio como que hace una suerte de recusar, o sea, como que el libro se retracta de lo que teóricamente iba a hacer. Él se disponía a componer las armas y las violentas guerras. ¿Qué registro poético ustedes reconocen con esos dos temas, armas y guerras? La épica. La épica, muy bien, ¿sí? En un metro grave, ¿sí? En el sentido de, fíjense, ahí tienen graves, ¿sí? Recuerden que en, digamos, la clasificación genérica de antigüedad es muy frecuente esta idea de genera gravia, o sea, de géneros graves, en el sentido de solemnes, ¿sí? Y géneros un poco más pedestres, digamos así, o genera humilia, ¿sí? Está esta posición entre gravis y humilis, ¿sí? Obviamente la épica o la tragedia pertenecen a géneros graves, de otro tono, de otra solemnidad, ¿sí? Entonces, fíjense, el tipo empieza diciendo que él se disponía, o su objetivo era componer épica, ¿sí? A través de un metro grave, ¿sí? Con una materia conveniente a los modos o patrones rítmicos. ¿Qué dos vocablos importantes vemos desde el punto de vista metaliterario acá? Materia. ¿Cómo? Materia. Bien, materia, ¿sí? ¿Qué otro vocablo le suena, por ejemplo? Incluso en la traducción. Bien, modus, ¿sí? Y después, arriba de todo, número, ¿sí? Pensemos en eso, en la cuestión del metro como un número, que es la cuestión rítmica de ese metro, la cuestión de cómo se componen esos metros con los distintos ictus, ¿sí? Y la cuestión de el modo como un patrón rítmico, ¿sí? Incluso ustedes en el texto tienen
muchas notas al respecto, ¿sí? Fíjense también la utilización de un verbo técnicamente específico, que es el verbo edo, que no es el verbo comer, sino que es el verbo ex más do, o sea, dar a conocer, editar, va a dar ese verbo más tarde, ¿sí? Pero acá tiene un fuerte carácter técnico, ¿sí? Es el verbo de la composición. Entonces nosotros podemos ver acá un poeta que es plenamente consciente de sus herramientas genéricas, de dónde quiere inscribirse, como solía pasar con todos los escritores de la época. Bien. Ah, bueno. Me dejó hacer la intro, Lili. Eso estuvo bueno. ¿Sí? Me dejaste hacer la intro, eso estuvo bueno. No, bien, vos seguís. No. Estábamos reponiendo con los chicos un poco cuestiones de qué características métricas tenía Amores, ¿sí? La cuestión de carácter metaliterario, que ellos ya vieron, ¿sí? Esta profusión de vocablos ligados a lo metaliterario, ¿sí? Y la plena conciencia que tiene, ¿no? Lili, de este trabajo. ¿Sí? Y ustedes habían llegado entonces con Lili el otro día hasta la siguiente parte, en donde él claramente. Bueno, ¿qué personaje aparece acá? Que nos habla un poco también, o nos sitúa a nosotros lectores dentro de la temática de la energía erótica. ¿Qué personaje aparece? Bien, ¿sí? Y ese amor está representado por quién? Cupido. Bien, por Cupido, ¿sí? Bien, nosotros hemos puesto el verso un poco cortado, ¿sí? En realidad esa disposición que uno encuentra es la que eligió este editor. Sí, es muy interesante porque es como que estructuró de esa manera el texto, lo cual no está mal, porque está previendo, podríamos decir, la estructura del texto, ¿no es cierto? Me parece que eso no deja de ser interesante. Sí, y también está bueno porque en este mismo dístico que tiene ese fuerte carácter metaliterario, porque él básicamente explica la diferencia entre pentámetro y hexámetro, ¿sí? ¿Dónde lo explica? En la posición de los versos, cuál va primero, ¿sí? Fíjense, el verso inferior de abajo es igual, con una salvedad. ¿Cuál es esa salvedad? Se dice que, acá tenemos, fíjense, el verbo dictus, este infinitivo que, recordemos, con dictus, ¿qué infinitivo solía aparecer? ¿Qué estructura? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Ya sé que estamos remontándonos con latín 2. No, es terrible. Sí, es terrible porque además aparece bastante y Sí. es interesante. ¿Cómo le llaman? Bueno, ¿Concertado? No. Mal llamado, Sí, infinitivo está bien. concertado, eso me acuerdo que. ¿Quién es el nombre como infinitivo concertado? Creo que en el PowerPoint que habían hecho ustedes, me parece, no recuerdo. Estaba así, daba como 3 nombres, pero siempre me acuerdo ese, no sé por qué. Sí, El me peor acuerdo que indicativo. pensaste en ser infinitivo concertado con quién, ¿no? Claro, Esa- el problema es eso, falta la concertación. Claro, lo que pasa es que era como una cosa común, de una manera un poco vulgar en el sentido de vulgara, ¿no? Claro. Pero se lo llama específicamente como infinitivo predicativo, ¿no? Sí, porque Fernanda, yo creo que en el fondo no saben Yo creo que cómo uno no llamarlo. sabe cómo llamarlo, ¿no? Debe ser. se me hubiese fijado y lo hice por acá. Pero bueno, fijémonos que acá tenemos en esa, digamos, parentética que hay incluido, porque el editor pone así, ¿sí? Con la construcción personal del infinitivo predicativo, ¿sí? Fijémonos en lo interesante, ¿no? Que él opone esa idea del verbo ridio con lo que dijo arriba, que se disponía a componer versos con una materia conveniente y en un metro grave, ¿sí? Esta oposición a conocer grave y cubilis, ¿no? Claro. Bien. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué hace Cupido cuando se ríe? Él está tratando de componer épica o un discurso épico con un hexámetro, y en el segundo verso del dístico, ¿qué pasa? ¿Qué hace Cupido? Y acá tenemos esta palabra que tiene un carácter tónico muy fuerte dentro de lo que es
que quiera ser poético, ¿qué hace? Le arrebata un pie con vidas. Le chorea. Le chorea un pie, claro, porque es su ritmo, como que viene de abajo. Viene de abajo, claro. así, se lo chorea, ni se da ni cuenta. Está buenísima la imagen. Está buenísimo. Así que bueno, fijémonos cómo tenemos acá incluso la construcción hasta métrica, ¿no? O sea, es interesante, a mí siempre me vuelve la cabeza Ovidio en general, pero cuando lees en latín 4 siempre este dístico de amores, es como que te lleva a muchas preguntas desde el punto de vista metaliterario y metatextual de cómo estos tipos componían. Sí. Está mostrándonos el metro, o sea, el metro que va a utilizar, explicándonos de manera paródica, si queremos, cómo ese metro se compone, ¿no? A mí lo que me impresiona, que creo que fue lo último que dijimos en la vez que, claro, hace como 15 días que vimos esto, porque estuve tomando mi té oral, el hecho de que si nosotros deshacemos el verso y lo ponemos como en prosa, el título queda en el medio. Exacto. ¿No? Queda en el medio. Y entonces, adelante tengo un infinitivo predicativo solito, tengo el sujeto y los dos núcleos de sujeto y de predicado, y luego tengo otra construcción de infinitivo predicativo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace también? Aplica la amplificatio, ¿no? ¿Qué es esto del amplificatio? El hecho de que una estructura que retóricamente también amplía, ante la posibilidad de ver, lo ven ahí, que él agrega ese unum pede, ¿no? Antes no había dicho nada, simplemente como que Cupido se lo toma chanza, se ríe y después le hace ¡ño! Y le chorea el pie. Magnífico, ¿no? Terrible. Incluso también hasta por la posición del verso de las palabras, la focalización al final, fijémonos Cupido, pede, claro. Lo que varía entre el examen del pentámetro, claramente el final, el pie, ¿no? Sí. Las rimas internas que hay entre incisos y twists, ¿sí? O sea, tiene muchos elementos hasta fónicos como para poder jugar. Bueno, y si quieren podemos reponer un poco la estructura del examen del pentámetro, ¿no? Como para reflejar un poquito. Yo tengo un marcador acá. Bueno, rojo, que viene mejor porque contrasta. Dale, creo que sí. Cualquiera. Sí, no. No, esto, cualquiera viene bien. Genial. Sí. El problema es que no es que el rojo que quede manchado, a veces es negro que ustedes creen que queda manchado. Queda manchado. Bueno, el primero, digamos, la primera parte del dístico es fácil porque es examen, pero ya la conocemos. ¿Alguien se anima a hacerlo? Yo voy marcando, si quieres. Bien. Inferior. Sí. Está trabado, Sí, claro, que también está trabado, Bien, ¿y qué pasa con las cesuras? Muy bien. Una pente y una efemina. ¿Y qué pasa? ¿Cómo ubica versus, que es como también el problema, ¿no? O el elemento sobre el cual va a construir el poema, lo ubica en el medio, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestro pensamiento? Acá podemos empezar con la sinalefa. Sí. Bien, ya. ¿Quieres aprender este video? Acaba de un enfocamiento. Sí, viendo cuando. Sí. Mira. Enfocamiento. Hijo. ¿Qué? Yo creo que transpiro más dando clase delante de Camilo que de Lili. Conozco hace la misma cantidad de tiempo. Y somos muy amigos, los tres, o sea.
Me da más miedo el descendiente que la maestra. Es maestra. Bueno, fijémonos entonces, ¿no? La cuestión hasta interesante desde el punto de vista fónico con los hijos, ¿no? Como en el pentámetro lo que destaca muy fuertemente también es el final, ¿no? O sea, terminamos como con un ictus ahí en el final. Y bueno, podemos observar muy bien también, si queremos, la cuestión de los pies, ¿no? Que era lo que específicamente nos comentaba arriba Ovidio, ¿sí? Muy bien. Bueno, hasta acá entonces llegado con Lili de otra vez, ¿no? Bueno, acá empieza una sección muy interesante porque si nosotros revisamos un poco el texto, vamos a ver que hay una sucesión de qué. ¿Por qué empiezan los versos? ¿Con qué palabra? Pronombres. Bien. Hay pronombres interrogativos, ¿no es cierto? Sí. Quiz, quid, ¿sí? Son todas preguntas, ¿sí? Hasta incluso nosotros podemos pensar que son preguntas retóricas, no tienen una respuesta, digamos, abierta, o no se espera una respuesta, ¿sí? Y apuntan también a no solamente una cuestión metaliteraria desde dentro de la estructura, del código, de la herejía, sino también vamos a ver que hay una suerte de lo que serían imposibles en el texto. Se plantean una serie de preguntas que para el contexto cultural son imposibles, ¿sí? Lo que normalmente uno denominaría, ¿sí? Estos ablinatamos, ¿sí? Cuestiones maravillosas que van a ir surgiendo. También es importante darnos cuenta de que tenemos mucha cantidad de información de carácter mítico acá. Hay muchos personajes que intervienen, ¿no? Primero estaba Cupido y acá vamos a ver a otros personajes que también están relacionados con no solamente la característica o la materia amorosa, sino también con la materia eléctrica, que era lo que él estaba confrontando al inicio del pasaje, ¿sí? Bien, ¿quiénes son estos personajes? Por ejemplo, tenemos a las Pierides, ¿sí? Tenemos también a Venus, tenemos a Minerva, ¿sí? Es decir, no solamente divinidades que están asociadas al código de la guerra o de la belleza, sino que también están asociadas también a un discurso específico en la ética y en la elegía. Bien. En el medio, Sí. el verso 6, El de verso alguna 6. forma sería como una parentética, y se hace la pregunta Sí. y después hace como una aclaración. Yo lo veo no sé si como paréntesis. No, está firmando acá, ¿eh? Acá lo que nosotros tenemos que tener claro que por eso además el lector está modificando, digamos, la disposición en cuanto a estos versos, ¿no es cierto? Esos primeros 4 versos podríamos decir que constituye como una suerte de introducción, donde explican metaliterariamente qué es lo que ha ocurrido en el momento que se proponía escribir poesía y épica, y acá va a establecer, comienza un diálogo con el poeta con respecto a Cupido. Digo, porque mi pregunta en realidad surge Sí. de, en el verso 5 tenemos una pregunta, en el 6 no, y después en el 7. Claro, no, porque es como si fuera la respuesta, casi, como, en parte está bien lo que dice Nico, ¿no? Esto es una interrogativa retórica, porque pareciera ser que él se lo está preguntando a sí mismo, va a obtener algún tipo de respuesta, pero se presupone que Cupido está ahí, y él establece un diálogo con este Dios, que evidentemente, ¿cómo lo va a llamar? Hay una invocación, Al inicio. ¿no? Saehuehuer le dice, ¿no? Como si dijera, ¿quién te crees? ¿Quién sos vos? ¿No? Diríamos en el barrio, ¿quién sos vos?
¿no? Y medio como que él, vos me venís a hacer esto, vos no sos nadie para mí. Y lo vamos a obtener, vamos a tener esa respuesta, podríamos decir, en el verso 6. ¿No? Yo en mi traducción, en la traducción que propongo, puse entre paréntesis ese somos, o bien podríamos considerar que está escribiendo en plural, pero que se trata de una suerte de plural poético, eso muchas veces lo encontramos propuesto, ¿no? Él habla en plural porque hace referencia a él y a otros poetas como él. Ustedes van a encontrar en las traducciones en singular o traducción en plural. Pero yo no lo veo como una parentética, es una afirmación, ¿no? Como decir, no te dio nadie este derecho, nosotros no somos parte de tu turba. Fíjense qué palabra está utilizando. Esa contraposición que vemos ahí entre ser un bate, es decir, un poeta inspirado, a formar parte de una turbamulta de choreadores de versos, choreadores de pies métricos, ¿no? Sí, incluso en el sentido de que no nos olvidemos que el bate también tiene un carácter sacramental. Claro, por eso estamos hablando de un poeta inspirado, ¿no? Es cierto que uno no. Hay quienes, bueno, por ahí propone otra traducción. Da la casualidad de que Guapes, con esa terminación, puede ser tanto en singular como plural. Entonces, pero pareciera ser que también podemos pensar en ese sumus para la primera parte de este pentámetro, ¿no es cierto? Y si quieren podemos hacer el pentámetro, ya que estábamos así. Claro. Proponía el hexámetro y el pentámetro. El hexámetro, ¿quién se anima a hacerlo? A cantarlo, hay que hacerlo, lo vamos marcando. Otra persona, además de Mariana, que tenía yo. Muy difícil, no hay mucho ahí. El hexámetro los chicos ya lo manejaban. Y el pentámetro es muy fácil. Oh, sí, esa está más regular que el hexámetro. Lo haría, pero no estoy leyendo bien. Sí, perdón, pero agrando, no pasa nada. No, acá está. Ahí lo tenés, José. El de Pierino. El de quiz, primero tenés el hexámetro si querés. Hacemos el hexámetro. Quis divisae Welsh, dedictoc in carmina iuris. Bien. Acá te parece que hay alguna cesura, un puer. Y sí. Está justamente por lo que decía, que está remarcando ese bardo, digamos. Vos decís la condición de salvaje mínimo, o sea, está como haciendo focaliza la cesura ahí. ¿A eso te referís? Sí, podría tener Bien. una. ¿Cómo se le dice? Diéresis cuando cae justo con el cambio de pie, ¿era? Sí. Quis Divisar por poder, dedictoc. ¿Cómo sigue? in carmina iuris. Bien. ¿Y qué va a pasar con el pentámetro? El pentámetro es Pieridum guates, non tua turba sumus. Bien. Bien. Buenísimo que te ayudas con el pie, sirve mucho eso. ¿Y ahí qué me pueden decir en ese hexámetro quinto? ¿Hay algo que les llama la atención? ¿Hay alguna licencia? Ya lo hemos visto muchas veces. En el hexámetro. En el hexámetro. Era el tibi. El tibi. Claro, ¿no es cierto? La abreviatura yámbica. Bueno, muy bien. ¿Tienen algún problema que quieran destacar desde el punto de vista sintáctico? ¿Por qué es que yo puse esa traducción así literal de esto de derecho o este derecho? ¿Qué pasa ahí? Bien, dice quién es evidentemente el sujeto.
como Dedit, ¿no es cierto? Que es el perfecto de Doda Care de Didacum, ¿no? Ya eso yo no puedo dudar, absolutamente no puedo dudar de eso a esta altura de la suarela que estamos embarcados, ¿eh? ¿Qué régimen tiene el verbo do? Mira, por poco hasta Camilo sabe qué es ese. No, el doble objeto. El doble objeto. Objeto directo y objeto indirecto. Vamos a empezar por el más fácil de reconocer, el indirecto. ¿Dónde está? Sí. Luego tengo una invocación, ese sae puer. ¿No es cierto? No digamos vocativo. Tendemos a decir vocativo. Es en realidad una invocación. Muy bien. ¿Y dónde está el sujeto? Perdón, el objeto directo. Obsoleto. Obsolito. O iuris, exactamente. ¿Y por qué hago esa traducción? ¿Cuál es el núcleo de ese objeto directo y qué pasa con iuris? El núcleo SOC. No. Es más sencillo de lo que parece. Más sencillo de lo que parece. O es un pronombre demostrativo que pertenece a qué género. Neutro. ¿Qué pasa con ese genitivo? Porque eso es iuris. Claro. No se olviden de eso. Los pronombres en género neutro, si están modificados por un genitivo, ese genitivo es partitivo. Y por eso esa doble traducción que yo estoy proponiendo ahí, ¿no? Y bueno, y ese incármina, bueno, qué sé yo, es medio difícil, ¿no? Es un quo, pero sí. Es un quo, en realidad es un quo. Pero para nosotros es muy difícil sostener, ¿no es cierto?, esa traducción. Así que podemos decir hacia los poemas. ¿Quién te dio? Para los poemas. Claro, uno podría decir, ¿quién te dio este derecho para los poemas? Para con los poemas. Ahí se me ocurre que se dio, con cierto carácter de quo, ¿no? De quo final. Quo final, sí. Bien, ¿y qué pasa? Dale, sí. Para con mis poemas, ¿no? Bien. Y abajo, ahí hay otras cuestiones. Cuando uno lee, medio como que hay algunos problemitas. Somos sus partes, ¿no? Piensen en ese piedum, es un genitivo, plural. Yo creo que di ahí de dónde viene, cómo se enuncia, me parece la notita. Sí, porque tienen piedis, piedios. Claro. Sí, es elemental, pero debe venir del griego. Sí, por supuesto. ¿Quiénes son las piedides? Eso es interesante también. Aunque uno no lo crea, son las musas. Pero no, bueno, ¿por qué? Porque se traban en una competencia con las alcohólicas. Y estas diciendo que ellas son mejores que las del Edicón. Y en consecuencia son transformadas en burrajas. ¿No? Son las musas desafiantes. Son las musas desafiantes, pero en el mundo latino se las considera casi como equivalentes a las helicónidas. ¿Tienen algún carácter más del bosque? No, que yo sepa, no. Creo que ahí yo hice la notita por ahí, o se puede bajar y ver. Ahí, por supuesto que ese Pierium es son las hijas del rey Piero, ¿no? Son las hijas del rey Piero.
de Macedonia, bueno, estaban bla bla bla, con su soberbia, intentaron sacar a Musa, pero los poetas latinos las asimilan a las propias musas. Vamos a encontrar, bueno, ¿no? Después están las Citélides musas, que son las que Virgilio menciona en la Éloga Cuarta, ¿no? Musas sicilianas, ¿sí? Bueno, que eso evidentemente la relación con Teócrito es claro, ¿no? ¿Y qué más pueden? Ahí no creo que haya mucho más para decir. Bueno, yo traduje de esa manera, somos los bates de las piedras, no somos Tuturba, ¿no? Lo está increpando, evidentemente. Bueno, muy bien. Y ahí sí. Bueno, y acá sí tenemos una estructura muy linda, ¿cuál es? Luego del juego. Bien, sí. Creo que uno le encuentra, sí, yo creo que dice también una notita, porque no es cualquier tipo de estructura esa, Porque es una condicional potencial esta. Son condicionales potenciales y además uno encuentra como que tiene que, en la 29 está, ¿no? A ver, claro, ven, pero no parece claro, esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Lo que está haciendo acá es, entiendo el verbo sum. ¿Afines poéticos? No, yo creo que afines coloquiales, me parece. Que si, ¿no? Como que uno tendría que presuponer qué pasaría si, ¿no? ¿Qué sí? Claro, claro, ¿qué? Y esa coma, evidentemente, los editores lo pusieron como para poder establecer o darse cuenta de esa edición. Claro, pero lo interesante es que después va a seguir haciendo, digamos, estas condicionales potenciales o estas preguntas, digamos, en potencial. ¿Dónde vemos el carácter potencial de la condicionalidad? En el verbo, muy bien. ¿Sí? Recordemos que en qué tiempo está y en qué modo. Claro, tiempo. Bien. Presente. Gente, eso a esta altura no puedo dudar. ¿Sí? Esas cosas de morfología no puede haber ningún tipo de duda. Bueno, y acá tenemos entonces la contraposición entre quiénes, Venus y Minerva, que qué representarían cada una de ellas. Pensemos en siempre el discurso genérico también, ¿no? O sea, ¿qué representaría Venus? El amor, es decir, la materia de la que él se tiene que ocupar, se le sacaron el pie. Y Minerva, la guerra, si la sabiduría, pero la guerra también, o sea, un discurso más encendido de Venus y uno un poco más grave, más solemne de Minerva, pero Minerva claramente acá apuntando a la guerra. Fíjense ustedes esto que dijo Nico, ustedes escucharon hablar que es una dionatón, ¿no es cierto? Ese es un recurso retórico que tiene que ver con la maravilla, ¿no? De aquellas cosas que no ocurren. Por eso esto de qué pasaría si, ¿no? ¿Qué sucedería? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto el año pasado, ya medio viejo? No, a principios de año, en Lucrecia. Claro. ¿Se acuerdan? Que estaba todo ese pasaje de salir acá. Sí. Sí. En este caso, la dictadura sería la introducción de la No, ¿qué pasaría si justamente ocurriera esto? Claro, ¿no? potencial, claro. No se puede. Claro, y allí lo vamos a encontrar. De hecho, después ustedes van a tener una estructura que, si bien no es una condicional potencial per se, sí implica un grado de potencialidad y sería el segundo término, digamos, de la Divinatón, que es este. ¿Sí? Quis provet in sic quererem regnare iugo, ¿sí? Claro. Fíjense que otra vez está como este matiz, digamos, potencial, ¿sí? ¿Quién aprobaría que seres reinen en los bosques o las selvas montañosas? Ahí observen ustedes las oposiciones que establece Ovidio con qué diosa pone a confrontar, ¿no?
Por un lado confronta a Venus con Minerva y por el otro lado confronta a Ceres con Diana. ¿Sí? Con lo cual la contraposición es muy fuerte, ¿no? Porque Minerva no deja de ser una virgen y Venus es la diosa del amor por antonomasia, frente a Diana, que es la diosa cazadora y que mora en bosques incultos. ¿Incultos en qué sentido? No trabajados. Y Ceres es la representación del grano, es decir, del campo trabajado. Entonces, observen ustedes el tipo de oposiciones, de antítesis que establece el poeta, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Sí, también incluso la cuestión de equipada con el carcaj, ¿no? Eso también es importante, Sí, el sí, elemento sí, de la sí. flecha, que hasta nos puede llevar a retrotraer a Cupido arriba, ¿no? Sí. Pero por ahí podemos ver también, volver un poquito para arriba. Claro, porque aparecen cosas que son bastante interesantes también desde el punto de vista del género. Porque observen ustedes, hablamos de las armas de Minerva, a la que reconoce ese carácter de blonda, como yo le puse, Sí. de rubia, ¿no? Pero por el otro lado, eso es las armas y el color de su cabello, ¿no? Que uno dice, ¿es tan importante eso? Sí, pero eso tiene que ver con la caracterización de la diosa. ¿Cuáles son los elementos que le permite al receptor reconocer? Y por el otro lado, ¿qué es lo que caracteriza a Venus, que está directamente relacionada con el género elegíaco? ¿Las qué? Las antorchas encendidas. Las antorchas encendidas. El hecho es igual y Pero ya estás hablando, estás en la otra oposición. Estás en la otra oposición. Hablando de antorchas encendidas, está directamente relacionada con el amor, con el matrimonio, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la deductio de la novia, cuando ustedes si tienen oportunidad de encontrarse con algún epitaláneo, por ejemplo, que son los poemas de bodas, una de las cosas que caracteriza esa deductio, esa especie de procesión que hace la novia desde la casa del padre a la casa de su futuro marido, tiene que ver con esto también de las antorchas encendidas, que es una representación, por supuesto, del actor amoroso. O sea, hace una especie de intercambio también. Claro, y ese es el avionatón. Ese es el avionatón. Es decir, él se vale de estos recursos míticos, de apelar a ciertos elementos característicos de lo mítico para decir, pero la pucha, ¿yo cómo me voy a componer? ¿Cómo me voy a dedicar a hacer poesía elegíaca? ¿No? Yo no estoy preparada para ese tipo de poesía. Pero se la va a tener que bancar. Claro, porque además son posiciones importantes a nivel cultural en dos campos importantes de la cultura romana. El de arriba está poniendo el amor con la guerra y el de abajo está poniendo la agricultura con la finalidad, digamos. Eso es lo interesante. O sea, como desde lo práctico, que es el de abajo, apela a la cultura más práctica y el de arriba a lo más simbólico. Y da vuelta a las dos cosas. Yo creo que la luna se pasa también por ahí, por ser un modelo contracultural. Esto no debería pasar. Y sin embargo pasa. Por eso observen ustedes que de nuevo el quiz está en posición inicial, con lo cual establece una anáfora. Es decir, vuelve una anáfora que es también un paralelismo desde el punto de vista estructural, ¿no? Porque si más o menos lo miramos, van a ver que coloca ese sujeto y el verbo prácticamente, no sé si no es la misma posición, ¿no es cierto? Sí. Claro,
claro, lo que nosotros tenemos que reponer en nuestra cabeza es ese sí, ¿no? Cápsito, digamos así. ¿Quién? Ahora dice quiz, ¿no? Claro. Quiz arriba, quiz y abajo. Claro, ahí está. Incluso lo interesante es que también va cambiando, digamos, la posición, por ejemplo, de Minerva con respecto a sus atributos Flower, la cambia abajo, Flower Minerva, ¿sí? Acá está Venus más cercano. Y además, observen ustedes el polítono que tenemos ahí, la figura etimológica, el hecho de que está utilizando flagua en el genitivo, ¿no? Arriba está genitivo, ¿no? Sí, porque son las almas de la rubia Minerva y abajo está el nominativo. Aparte ese juego que hace entre flagua y fractis, ¿no? Es buenísimo. Muy cercano. Hay una alteración clarísima. Y el juego con las vocales AE, en Aquensas, la repetición en flagua 2A, el juego con Minerva EA y después AE. ¿No? Magnífico. Lo mismo Ovidio es un acá. maestro en eso. Incluso si hacemos la métrica nos vamos a dar cuenta que GLM está centrado entre las sesuras. ¿Y no la hacemos? Sí. ¿Les parece? ¿Quién se anima a hacer la de...? Es el... Es el 9. Sí. Yo puedo. Sí, obvio. Dale, Clara. Queer, Cifra, Liquiar, Flawar, Venusana, Minerva. Y así la otra. El otro verso es el quid pro. Ah, a ver, ese creo que me cerró. Ese es un exámetro. Sí. Sí. Quiz, Provetins, Siwis, Sí. Kererem, Bien. Regnale y Gosis. Exacto. Y podríamos pensar en una esterímera acá, ¿no? Ah, sí. Con lo cual, esto que anticipaba Nico, ¿no es cierto? Kererem queda exactamente en el medio, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa desde el punto de vista sintáctico? Porque acá eso es lo que uno tiene que destacar. Esto es ¿para qué sirve la sintaxis? No es, la sintaxis no tiene un valor per se, sino advertimos, ¿no es cierto?, lo que se puede ganar desde el punto de vista semántico, ¿no? Y en cuanto a la posición de las palabras. Hay una completiva. Hay una completiva, claro. Y aparte ese quiz que tenemos antes, ¿no? Los interrogativos, pero claramente indefinidos, ¿no? Esto también. Son interrogativos, pero no nos olvidemos que provienen de ese fondo común de interrogativo indefinido, ¿no? ¿Quién? Absolutamente imposible de reponer alguna posibilidad de quién puede ser. Claro, podríamos pensar hasta en un alien, como si fuera un alien quiz. Alguien lo probaría, tal cosa. Mira, tenemos más vocales. Más bien. En la vieja guardia. La vieja guardia está. La Guardia Imperial. Para vos. Qué grande. Dale. Estamos Mira todos. esto. Que ahora viene aquí sin meter la máquina, así que También. volver a 2014. Pero no está difícil, creo que cualquier aula ha hecho. Bueno, Alex sabe que es esto. Sabe que Sí, es no se va a perder. Así que bueno. Bueno, y esta gente que ustedes ven acá, junto con Nico y Alexis, son de la vieja guardia, son el primer grupo que salió de esta cátedra, ¿no? Comenzaron haciendo Latín 1. Sí, 2002. Bueno, Chibi venía de otra cátedra y
vos, Cecilia, ¿vos de dónde venías? La de Mauki. La de Mauki. Pero me pasé a Pedro. Pero Mariano venía, empezaron en el 2012. 12, sí, y algunos empezaron. Alexis en el 13. Alexis es del 13. En el 13, sí. Y ellos son parte de, bueno, Mariano es uno de los que tradujo Lucrecio, ¿no? Camilo es otro de los que nos hincha permanentemente con nuestras traducciones, porque Camilo es cuasi ingeniero, pero es el que ayudó fervorosamente para Lucrecio. Y siguen, bueno, y las chicas venían de otras cátedras, pero llegaron hasta el 5. Sí, hicimos los 5 juntos. No de primero. Sí. Hermoso. Sí. Y yo estoy esperando que ellos den latín 3. ¿Quién? Esta gente. Yo no tengo ningún candidato a que sea un adscripto. No hay adscriptos en esta cátedra. ¿Cómo que no? Ahora no puede escapar. Miren toda la gente que le trajimos para hacer contención. Y por ahí tampoco. No, por allá atrás no van a poder salir. Hay una pileta de natación allá atrás. ¿Tiene agua esa la pregunta? No, pero ahí van a ir a parar que si no rinden las cosas. Adscríbanse también. Hagan inscripciones, está buenísimo. Sí. Sirve un montón para aprender mucho, para aprender cómo uno labura en una cátedra. Y hacer una inscripción con Lirio, con Martín, está bueno porque no te dejan, no te largan a la vera de Dios. O sea, están con uno y está bueno. Por eso se puede transformar en otro proyecto después, así que a veces es bien. Es una buena. Incluso hasta el punto de vista docente, por ahí no quieren investigar, pero quieren ser docentes, está bueno porque pueden participar dando clases de vez en cuando, con los titulares, se aprende un montón. Está bien, hagan inscripciones y necesitamos inscripciones. En griego, latín, sánscrito, pero necesitamos inscripciones, hagan. Si no, hablamos solos, ¿no? Terminamos hablando solos nosotros. No hay continuidad. Eso no, tiene que haber continuidad. Así que bueno, muy bien. Y ahora, bueno, estamos con la pregunta. Por ahí hacemos el corte. ¿Qué futuro? Bueno, Lidia había preguntado, claro, había dicho que era una completiva. Bueno, ¿qué elemento necesitamos acá para la completiva? Porque eso es importante. El infinitivo. Bien, muy bien. ¿Dónde lo tenemos ahí el infinitivo? Reinal. Reinal, muy bien. ¿Tiene sujeto esa completiva? Claro. Y vamos a volver acá. Eso es. Claro. ¿Quién aprobaría, no? Fíjense, ahí lo tienen. Claro. Acá tenemos una parte, Claro. que no es la única. Pensemos que hay algún elemento conector, algún nexo dominante, asociativo, algo entre la segunda parte, no. Pensaríamos en una edición verbal, ¿no? Que por lo menos se está repitiendo. ¿Y cuál sería la segunda completiva de Claudio? ¿Qué les parece? Todo el pensamiento, pero. Claro. Bien, muy bien. Excelente. Pero, ¿qué pasa, Cata? ¿Qué es lo que te lleva a dudar? Te digo que no falta. No, está. Aunque vos no lo creas. No. Aunque no lo creamos, el sol siempre está, y en este caso el definitivo No está. estaba pensando en coli. Es coli. Sí, muy bien. Es coli. Pero, ¿qué es coli, no? Pasivo. Perfecto. Es pasivo, es presente claro. pasivo. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene esa forma? Porque era tercera. Porque es la tercera. Buah, algo aprendieron. Fíjense además que Illich lo tradujo como pasivo, o hasta como una voz media o una pasiva con C, si queremos, se habiten, ¿sí? Claro. Entonces está eso presente, ¿sí? Esos infinitivos siempre se escapan, pero hay que tenerlo. No, hay que tener mucho cuidado con los infinitivos presentes.
pasivos de la tercera, porque voy a poner sí. Estamos sacando de foto al texto porque no quiso tomar apuntes. ¿Cómo? Es como lo del secundario. Le saca foto al pizarrón. Bueno, pero esto es tremendo lo que dice del gerente pentámetro décimo, Vamos a dejarlo así, se ve como anda. Claro, claro. Difícil además de una cantidad gigante de palabras para poder traducir, ¿no? También la idea de, fíjense, álbum con contraposición a silva, ¿no? Acuérdense que silva es el bosque no trabajado en latín. Exactamente. Las palabras, ¿no? Exactamente. Y álbum es específicamente el campo trabajado. Claro, claro. Entonces, ya no es el área que puede no estar trabajado, el álbum es el campo cultivado. Entonces está buena también esa contraposición. Pensando en espacios en espacios en los que la cultura también opera y en los que no debería operar, estarían por fuera. No, y además también ese atributo de silvis, Sí. ¿no es cierto? Euboxis, que tiene que ver con esto de pensar los bosques casi en los montes, ¿no? Montes escarpados. Escarpados, claro, frente a ese campo que uno lo piensa en el llano, ¿no? Claro. Y además hay otra cosa impresionante que dice ahí, según la ley, ¿no? Fíjense, ahí lo tienen, ¿eh? Podríamos pensar también en una causa eficiente. Sí, yo traduje así igual, con o sí. según, podría ser por, Sí, por. en esa traducción, lo pueden ustedes poner. No existen acá traducciones oficiales, ¿no? Estos son matices que uno perfectamente puede discutir. Pero lo que dice es pensar cuál puede ser la ley de esta virgen portadora del carcaj, ¿no? ¿Saben ustedes lo que es el carcaj? ¿Dónde van las fechas? ¿Dónde van las fechas? ¿No es cierto? ¿Dónde van las fechas? Entonces, ¿cuál puede ser la ley de esta virgen portadora del carcaj? Que no es el mantener esa naturaleza casi en una condición indómita, no tocada en cuanto a no transformada por el hombre en un sembradío. Sí, desde el punto de vista sexual o de género, digo. También, Y Ana también. es la que rechaza sistemáticamente los pretendientes, que se puede acercar y acá, a ver, escaparía la ley una mujer de ese estilo, ¿no? Sí. No respeta la ley. No. Pero al mismo tiempo Ceres es la madre, Claro. fundamentalmente Ceres hay que reconocerla como la madre, ¿no? De las diosas más cercanas a la tierra, ¿no? Es una diosa tónica. Esto también es muy interesante para tener en cuenta. Y bueno, y esa palabra ahí, faretrata, ese adjetivo que yo puse una notita, ¿no? Bueno, ya de por sí con esa PH uno se da, es un helenismo. No sé si puse alguna cosa más, creo que... No, viste, adjetivo que griego para estar. Claro, simplemente eso, uno podría buscar alguna cosita más. Pero si hiciéramos no hicimos la métrica de este pentámetro para que veamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Quién se anima a hacer la del pentámetro? Ese lo habíamos hecho. Vamos a reponerla, ¿sí? Ese es el hexámetro. Vamos al pentámetro abajo. Claro. Claro, Virginis Argua Toli. ¿No? Muy bien. Bueno, nuevamente, Sí. La confrontación es también en cuanto a la escritura, ¿no es cierto? Bien. Bueno, gente,
hacemos un un cortecito. cortecito, ¿sí? Y yo después también le tengo que tomar a la compañera acá. Con respecto a los anteriores poetas, ¿no? Muy diferente, por cierto, ese Ovidio. Así que esto pertenece al Estado. Bueno, tomamos por acá. Tenés que buscar ahí lo que dijo Camilo, de dónde viene Flavio. Bueno, así nos hincha Camilo cuando traducimos, cuando estamos traduciendo, ahora que estamos traduciendo Apuleyo. Bien, andábamos por acá, ¿no es cierto? Volvemos a esto. Bueno, tenemos este verso, y es, a ver qué me fijo, porque ya perdí la cuenta. De hacer este tipo de análisis hace que uno pierde la cuenta en qué verso está, ¿no? El 10 y el 11, no hay mucho para decir. Bueno, nada más que vean las notitas que yo estuve poniendo. Atención con un sustantivo como faques, porque puede aparecer tanto en singular como en plural enunciado, ¿no es cierto? Los faques no son por definición varios. Sí, claro, pero fíjate que puede ser, la idea, nosotros tenemos la antorcha, en latín es antorcha, pero nosotros tenemos un haz, porque la antorcha se hacía a partir de un conjunto de leños, ¿no es cierto?, que se los saludaba y entonces en consecuencia se prendía, ¿sí? No sabía que fuera antorcha. Claro, es Era antorcha. el símbolo que llevaban. Pero eso porque son los fasques, son las fasques. Y de ahí viene fascista. Sí, claro, por eso. Sí, pero son fasques, son las fasques. No es esto que es en realidad. Es cierto que es como si fuera un haz que llevaba también el hacha, ¿no es cierto? Claro. Esa es el símbolo. Claro, que lo llevaban los lictores, ¿no es cierto? Sí, sabía que Sí, ahí viene fascismo y fascista. Bien, nada. Una referencia a esto de la Virgen, fíjense que no se la nombra a Diana. En ningún momento se la nombra a Diana, se la considera metonímicamente como la Virgen, y eso ustedes lo tienen ahí, ¿no? Que yo se los señalé. Y ahora teníamos esto de una tercera pregunta que nosotros no la vemos acá, en este verso 11, ¿sí? En primer lugar ese quiz, sino que lo tenemos en realidad acá. Miren, exactamente como en el medio prácticamente de este examen, ¿no? En primer lugar pone esta palabra clinibus, pone clinibus en primer lugar y foebum en último lugar, ¿no es cierto? En consecuencia, esta va a ser una de las características con que se asocia Febo, y nosotros lo hemos visto el año pasado cuando trabajamos la épica y trabajamos, ¿no es cierto?, a la Eneida, ¿no? Esa comparación de Eneas con Febo, con Apolo, y una de las características que tenía destacable era la cuestión del cabello. Como ustedes pueden ver, esto que también decía Nico, como que cada uno de los personajes mitológicos o míticos a los que acude Ovidio, los destaca por alguna nota, ¿no? A Minerva por el color de su cabello, por las armas, a Venus por las antorchas encendidas, a la Virgen, que es Diana, metonímicamente mencionada por el hecho de que lleva el carcaj con las flechas, a Ceres, que en realidad se la asocia con el campo, y acá a Febo lo vamos a ver relacionado por sus cabellos, ¿no es cierto? Entonces,
tenemos que buscar el verbo de esta proposición interrogativa precisamente acá, en este pentámetro, que es el verbo instruo, el presente del subjuntivo. ¿Sí? Entonces, ahí ya ustedes pueden ir recomponiendo, ¿no? ¿Quién es ese quiz como sujeto? El verbo en el primer lugar del pentámetro, y lo que tenemos acá es este objeto directo, ¿no? Un objeto directo que dice quién instruiría, quién podría instruir también, podríamos haber traducido ese presente del subjuntivo a través de ese verbo poder que podemos, por supuesto, colocar para insistir en la potencialidad. Afebo, este es el núcleo del objeto directo, y esto podemos considerarlo como una construcción de predicativo objetivo, ¿no es cierto? Con insignem como el núcleo de ese objeto directo. ¿Y qué me dirían con respecto a cribus? Que está, ¿se imaginan ustedes que en ablativo? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama ablativo de limitación, insigne en cuanto a, que es lo mismo que un acusativo de relación. ¿Quién instruiría Febo? Insigne por sus cabellos, o insigne en cuanto a sus cabellos, en la aguda espada. Claro, porque acá hay algo que hace ruido y que resulta maravilloso. Fíjense que aparece esta construcción acuta cúspide, que por cierto, observen ustedes la literación que tenemos acá en Q, cus, ¿no? Sí, la variación entre solo. Claro. Que se refiere, ¿quién podría incluir a Febo que se destaca por su cabellera en el uso de la espada? Es esto lo que está queriendo decir. ¿Y con quién va a oponer a Febo? Que a Febo también se lo podría considerar que tiene cierta, digamos, intervención militar, ya lo sabemos. Pero ¿qué es lo que usa Febo? Febo no usa espada. Usa, claro, él lleva el carcaj, lo mismo que su hermana, y es un arquero. Es un arquero, ¿no? Y acá creo que yo les hice una notita con respecto a cúspide, que por supuesto esto es una referencia metonímica, la que tenemos acá, o casi podríamos decir una suerte de cerebro, ¿sí? Observen por supuesto la morfología, o mejor dicho, su enunciado, cupidis, ¿no? Se refiere a la punta de la espada, por eso la aguda punta de la espada uno podría hasta traducir, ¿no es cierto? También un juego erótico. ¿Vamos a decir por la espada? Digo, pero... No. Pero fue bien Marte, entonces. Sí, bueno, pero acá a Marte se lo ve por su carácter estrictamente del dios de la guerra, ¿no es cierto? Y es él el que empuña la espada, ¿no es cierto? El que empuña la espada. ¿Cómo tenemos acá? Es interesantísimo lo que tenemos después del verbo instruar. ¿Qué les parece? Acá tenemos, dice, Mártimo Huente. Miren la estructura que tenemos acá. ¿Qué será eso? Yo traduje como mientras Marte mueve, pulsa, pone en movimiento la liga aonia. ¿Qué es eso? ¿Un ablativo de qué tipo? Absoluto. Claro. Miren ustedes esta estructura.
cómo coloca el sujeto y el núcleo, ¿no es cierto?, expresado a través de un participio presente. Y observen cómo coloca el objeto directo, porque es un participio presente activo del verbo móvulo. Entonces está estructurado de esa manera el objeto directo. Esto es una característica ovidiana. Lo que vemos en Ovidio no lo vemos en Epicuro o en Propercio. Este trabajo, estas búsquedas eminentemente retóricas, ¿no? Este juego que hace con la sintaxis. ¿Y con qué? Digamos, acá tenemos un nuevo avionaton, porque Marte es el guerrero, jamás Marte pulsaría una lira. Claro. Pero Apolo sí, porque Apolo es el conductor de las musas y en consecuencia es musagetes. Apolo es musagetes. ¿Qué significa? Es el conductor de las musas y es por supuesto el que puede, digamos que es el conductor musical también de las musas. Esa es otra de las características de Apolo, ¿no? Apolo es arquero, es musagetes y también puede ser médico, Apolo, ¿no? Tiene esa otra característica. Y bueno, y acá tienen ustedes la lira aonia, con lo cual nos remite a la poesía lírica, ¿no? Con lo cual se profundiza aún más la distancia con respecto a Marte, porque si aparece Marte no va a aparecer en la poesía amorosa. En todo caso va a aparecer en la épica, salvo que, bueno, Venus con sus encantos lo convierta en un gatito mimoso. ¿No? Fíjense que utiliza la palabra aonio, y esto será uno de los tipos de versos que vamos a encontrarnos en el género lírico. ¿Sí? Es uno de los versos que podemos encontrar en las estructuras estróficas de las que va a ser Galo Horacio, por ejemplo. Bueno, hacemos entonces la métrica de esto. La métrica de pobre Martín. A ver, claro, pobre, ahí lo tenemos siempre esperando. Entonces, a ver, lo hago rápido. Crinibus in signem. Y acá la cesura, con lo cual, ¿no es cierto? Quis, a ver, crinibus in signem. Acá sí. Quissacuta, cúspide, foemum. ¿Estamos? ¿Sí? Y vamos a y ya lo dejamos entrar al pobre Martín. Estoy acá, ¿no? Instruarte. Y esto, ojo. ¿Qué pasa? Acá. ¿Qué hay acá? No. No, esto se llama diéresis. Sí, el signo sí, la diéresis. Aoniam Marte Movuenteli. En realidad es breve. Mirá. Cuando ustedes vean los dos puntos, es diéresis. ¿Estamos de acuerdo? Acá está marcado el editor. Instrual aoniam. Por supuesto que es una palabra de origen griego esa, ¿no? Bueno, muy bien. No, puede ser raro o breve. Pero aún así recibe dictus. No puede pasar a